de verdad que el tema interesantísimo para todos los que estamos en esta área y para todos los que comemos y todos comemos. Entonces, les voy a presentar a Dania Islas Preciado. Ella estudió la licenciatura en Psicología en el Instituto Tecnológico de Sonora, es doctora en Psicología, su campo específico es Neurociencias de la Conducta, que lo estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha participado en protocolos de investigación clínica con personas con obesidad y actualmente se desempeña en diversas líneas de investigación, una de ellas referente al efecto del estrés crónico y la dieta hipercalórica sobre la conducta de ansiedad y depresión en modelos preclínicos. Muchas gracias. Decir que 3 segundos para ver esta analítica. ¿Qué tienen en común esas imágenes que están ahí? Exacto. Se antojan. Creo que es una de las respuestas más enteras que he recibido. Se antojan. Muy bien. ¿Y por qué se nos antoja? Porque se ve rico. Pero además, el hecho de que a mí se me antoje algo, el hecho de que yo sienta cierta atracción por algo, el hecho de que yo diga, oye, si se ve rico, es muy dominado, o en gran parte, por un neurotransmisor que todos los pacientes tenemos, llamado dopamina. Seguramente hemos escuchado esto de la dopamina, ¿no? que es un neurotransmisor. Y aquí les muestro de manera muy sencillita, quizá caricaturizada, cómo es que se da la liberación de dopamina en nuestro cerebro. Tenemos en la parte de arriba una neurona presináptica y acá una neurona postsináptica, ¿no? Entonces viene un estímulo, como los de la diapositiva pasada, ¿no? Entonces, lo que hace ese estímulo es la vesícula dopaminérgica se funda con la membrana de la neurona presináptica y el neurotransmisor, visto aquí con estos cuadritos azules, encuentra su sitio de unión en receptores a dopamina. Y el hecho de que haya estos receptores a dopamina permite captarla, ¿sí? Y producir el efecto. ¿Qué efecto? Placebo, ¿sí? El placebo. En términos generales, la dopamina que no utilizamos es captada nuevamente a la neurona presináptica para volverla a utilizar. Cabe mencionar que mientras más tiempo dure la dopamina en el espacio sináptico, en la hendidura sináptica, mayor será el efecto. Algunas sustancias, como la cocaína por ejemplo, tienen un mecanismo de acción en el cual ponen un taponcito aquí al transportador de dopamina y el hecho de que tenga un taponcito, pues la dopamina pasa más tiempo en la hendidura sináptica y los receptores cachan más, por lo tanto el efecto pues es una fiesta, ¿no? Una fiesta de placer. Ok, entonces la dopamina es la misma dopamina, pero dependiendo de dónde actúe van a ser sus efectos. Hoy en día se conocen 4 vías dopaminérgicas en nuestro cerebro. La primera, el sistema nervioestriatal, que controla sobre todo movimientos, por ejemplo en enfermedades como Alzheimer y Parkinson se ve afectada, ¿no? La vía 2, que es la mesolímbica, que justo parte del encéfalo, ¿no? O sea, la parte límbica de nuestro cerebro, y la vía mesocortical, que inerva hacia la corteza prefrontal. Y por último, la vía tuberoventricular, que se encarga principalmente de la secreción de prolactina. En esta plática hablaremos sobre todo, o nos enfocaremos sobre todo en la vía mesolímbica, ¿sí? En esta vía mesolímbica es donde ocurre la liberación de dopamina por los estímulos de recompensa. Esos estímulos agradables, antojables, que vimos hace un momento. Entonces, estos estímulos tienen ciertas características, ¿no? Primero, que liberan dopamina en la vía mesolímbica, que inducen sensaciones de placer, o sea, que nos inducen sensaciones hedónicas. Recordemos que el hedonismo es esta capacidad para experimentar placer, ¿cierto? Y, como nos gustan, tienen efectos reforzantes positivos. Y esto del reforzamiento positivo fue escrito ya hace muchos años por algún psicólogo, no sé si le suenen, Skinner, que describió el condicionamiento operante y dijo, ¿no?
reforzador positivo va a aumentar la probabilidad de que una conducta se repita. Y esta repetición producirá un aprendizaje. Entonces, nosotros ya aprendimos a que nos gusta lo que vimos hace un momento, ¿cierto? Ok. Veremos un poquito más a fondo el sistema de recompensa, qué estructuras están involucradas en él. Primeramente, debemos hablar del área tegmental ventral, o el BPA, ¿sí? Abreviado y encontrado en la literatura como BPA. El BPA en un cerebro humano promedio pesa alrededor de 4 gramos, tiene el tamaño de una almendra y pues es el encargado de casi de que estemos aquí, ¿no? Entonces el BPA tiene más o menos una composición de 80% de neuronas dopaminérgicas y el otro oscila entre GABA y glutamato. GABA es el principal neurotransmisor inhibidor de nuestro sistema nervioso central y glutamato el excitador. Pero bueno, el área tegmental ventral es sobre todo dopamina. ¿Okay? El área tegmental ventral proyecta hacia el núcleo accumbens, ¿sí? Las neuronas que están aquí, los bracitos de las neuronas, alcanzan hasta la estructura del núcleo accumbens. Posteriormente, el núcleo accumbens proyecta hacia la corteza prefrontal. Entonces, viene el estímulo recompensante, ¿sí? Se libera la dopamina en esta área de aquí, proyecta hacia el núcleo accumbens dice, uy, sí, esto está bien, me gusta. Y este le dice a la corteza prefrontal, oye, deberíamos ir por más, porque esto estuvo bueno. Entonces, la corteza prefrontal, sepan ustedes que es medio aguafiestas, porque es la que nos marca el juicio, nos marca el decir, oye, no, eso está mal, las decisiones razonadas, ¿no? Entonces, la corteza prefrontal dirá, si vamos por más o no vamos por más, ya fue suficiente, ¿ok? ¿De qué dependerá esta reacción de la corteza prefrontal? Pues de un sinfín de variantes, entre ellas cuánto se ha estimulado la vía de motivación recompensa. Entre más estimulada esté la vía de motivación recompensa, la corteza prefrontal va a decir, tómame, yo hago lo que quieras, yo hago lo que sea. Y no se alcanza a ver bien, pero tenemos aquí porcentaje de cambio de dopamina cuando en esta flechita de aquí, no sé si la alcanzan a ver, viene un estímulo placentero dado ya sea por azúcar, cocaína, nicotina y alcohol. Este de acá, ¿qué creen que sea? No, es cocaína. La azul, esta de acá azul que estoy señalando, es cocaína. Entonces, cocaína es la que más liberación tiene en la vía de recompensa. Es por eso que es tan adictivo. Pero bueno, el azúcar está en este cuadradito de aquí, ¿sí? Estamos hablando de que libera, aquí tenemos el 100%, 50% más de dopamina, nada especial, ¿no? Nada. Ok, entonces estos mecanismos de recompensa evolucionaron para que yo esté aquí, para que a mí me guste vivir. La naturaleza de pronto dijo, pobre humano, lo voy a mandar a un ambiente estresante, a un ambiente de lluvias, inundaciones, temblores, etcétera, tráfico. Pues necesito que le guste estar aquí, necesito que disfrute estar aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Dándole un sistema de recompensa, ¿no? Dándole la dopamina. Entonces, el placer es creado tal cual por nuestro cerebro. El placer no tiene receptores periféricos como el tacto, ¿no? Como la piel, como el olfato. El placer no tiene receptores periféricos, el placer ocurre todo, ¿sí? Gracias a este sistema de neurotransmisión llamado dopamina. Ok. Pues bueno, nada nuevo bajo el sol, comer genera sensaciones placenteras. Comer me da placer, ¿ok? Pero no es lo mismo comer un tazón de espinacas a comer una pizza, ¿no? No es lo mismo. ¿Qué será más recompensante? Y si responden las espinacas, pues algo más. La pizza, ¿cierto? ¿Por qué la pizza será más recompensante? Por los hidratos
carbono, por el azúcar, por la grasa, por el sodio, porque todo eso induce liberación de dopamina en mayor medida que las espinacas. ¿Sí? Y aquí intervienen otras dos estructuras del cerebro que tienen que ver con esta evaluación de estímulos que yo hago. La amígdala, que se encarga de la emoción, y el hipocampo, que, dicho de manera generalizada, se encarga de la memoria. Entonces, la amígdala dice: oye, qué bien me sentí cuando me comí esa pizza, qué placer me dio comerme esa pizza. Oye, hipocampo, guarda esa información de que a mí me gusta más la pizza, me hizo sentir mejor. Entonces, estas dos regiones intervienen también en la toma de decisiones al decidir uno u otro alimento, ¿no? Este fue más placentero, el hipocampo lo recuerda y viene la elección, ¿no? Y les muestro aquí una grafiquita donde a animalitos de laboratorio les dieron básicamente Choco Crispies, les dieron, perdón por el Choco Crispies, comida normal de laboratorio, chao, y no les dieron comida. Entonces vieron que al segundo 100 de haber consumido Choco Crispies, vean los niveles de dopamina estaban muy bien. Entonces, no nada más es una cosa del ser humano, sino que los animalitos también distinguen qué es más placentero, qué es más recompensante sobre un alimento sobre otro. Pues bien, hasta aquí hemos visto estructuras como área tegmental ventral, movements, amígdala y hipocampo. Y otra estructura que sin duda influye en mi patrón alimenticio, en el cómo voy a comer, es el hipotálamo, particularmente la porción lateral del hipotálamo. Este hipotálamo, que es una forma más cercana del corte sagital, iluminadito en amarillo, se encuentra justo en el centro de nuestro cerebro. Y que se encuentra en el centro de nuestro cerebro no es casualidad. La naturaleza decidió ponerlo ahí porque es justo ahí donde está más protegido, ¿no? Porque al momento de haber un traumatismo craneoencefálico o un evento adverso a nivel cerebral, está mucho más protegido por un sinfín de estructuras que van a evitar que el hipotálamo se dañe. El hipotálamo hace muchísimas cosas, ¿no? El hipotálamo orquesta la respuesta a estrés a través del eje hipotálamo adrenal, orquesta la secreción de hormonas de crecimiento, entre otras cosas, como la secreción de péptidos y hormonas que regulan la alimentación. Por ejemplo, tenemos la orexina, la proteína relacionada al glúteo, neuropéptido Y, los cuales incrementan la ingesta, ¿sí? Incrementan la ingesta de alimento, mientras que tenemos otros compuestos anorexigénicos, es decir, que inhiben la ingesta o promueven la saciedad, gustan llamar de algunos. Tenemos la leptina, la propionilocortina y CAP. ¿Okay? Entonces, este hipotálamo, en su porción lateral, tiene comunicación con el área tegmental ventral. Recordemos el área tegmental ventral, que era donde empezaba todo este sistema de recompensa. Entonces, esta intercomunicación se da más o menos así. Ubiquemos más o menos estructuras: el hipocampo, la amígdala, el accumbens, la corteza prefrontal, el LH hipotálamo lateral y el BTA. Vean cómo todo se comunica de alguna u otra manera. Básicamente lo que ocurre aquí es que la leptina encuentra su sitio de reconocimiento en esta estructura de acá, ¿sí? Este receptor manda proyecciones al área tegmental ventral, que son en su mayoría GABAérgicas. El GABA, como les decía, es el cortisol inhibidor por excelencia en nuestro sistema nervioso central. Él hace que estemos tranquilos, él hace que estemos en un tono, pues, de relajación sin quedarnos dormidos. Entonces, el GABA inhibe las células que están ocupadas. Este receptor de aquí, al momento de enviar sus proyecciones al BTA, hace que el GABA se inhiba, ¿sí? Entonces, si uno inhibe la inhibición, fíjense en términos más sencillos, menos por menos, ¿no? Si uno inhibe la inhibición, menos por menos es más. Y entonces, esas
neuronas que están en el DTA de característica o de composición dopaminérgica no son activas. ¿Por qué? Porque quitamos el freno de GABA sobre esas neuronas que están en el área terminal del llaga. Entonces, la dopamina se empieza a liberar. Y yo qué voy a sentir si hay dopamina. Placer. Y voy a decir, qué rico está esto, quiero más. Y por sostener el estado hedónico de esta conducta, o del estímulo que se está recibiendo, estamos hablando de comida en este caso, pues yo voy a seguir ingiriendo el alimento. Pero entonces, la leptina, recordemos que era anorexigénica, era lo que me va a decir, oye, ya estuvo mal, ¿no? Como mi área de recompensa, mi sistema de recompensa está echado a andar, la leptina se va a echar a andar y va a decir, oye, ya, no me hace caso, más leptina. ¿Y qué pasa cuando uno recibe mucho de algo? En términos coloquiales, te saturas. ¿Y qué haces cuando te saturas? Ya no respondes. Te escondes, ya no respondes, oye, ya no es suficiente, ya no quiero de eso. Eso le pasa al receptor de leptina. ¿Sí? Entonces, la leptina deja de hacer esa función de saciedad para la que está diseñada el sexo. Entonces, dos cosas. Si yo me quedo sin el freno que me diga, oye, ya estás saciado, ya fue suficiente, y mi vía de recompensa está echada a andar, ¿qué tendríamos como resultado? Un no parar, un descontrol en esa conducta. Y bueno, es más o menos lo que se observa en estas personas que parecen tener adicción a la comida, que parecen tener un síndrome de conducta adictiva relacionado a la comida. ¿Okay? Entonces, es más o menos lo que ocurre acá. Vean cómo también está relacionado el hipocampo y la amígdala, ¿no? Lo que veíamos hace un momento. Oye, esto me gustó mucho, entonces lo vuelvo a ver. ¿Okay? Bueno, y dice aquí, al liberarse la dopamina se consigue un estado hedónico, un estado placentero. A su vez, el receptor de leptina pierde sensibilidad, porque hay muchísima leptina, ¿no? Lo que impide que la ingesta se detenga. Entonces, no solo el receptor de leptina es el que se ve afectado. Recuerden que la dopamina tiene receptores también. ¿Qué pasa entonces con los receptores de dopamina? Tenemos aquí en esta laminita a un sujeto de control que no consume, al menos cocaína, ¿no? Pero el consumo crónico de cocaína, ¿qué ocurriría aquí? Si me dice que la disponibilidad del receptor de dopamina, entre más rojito esté, es que hay más, ¿no? Más activado esté. ¿Quién tiene más? ¿El de cocaína o el control? El control. ¿Por qué? Porque es una vía de recompensa sana, que no ha sido forzada a trabajar de más, ¿sí? Que no tiene excesos de dopamina que hagan que sus receptores se insensibilicen, como en el caso de la leptina. Justo igual. Aquí vemos la imagen de un control y una persona que tiene un consumo crónico de comida rica en grasa y azúcar. ¿Se parecen? Sí se parecen. Entonces, al tener mucha dopamina, el receptor se esconde. El receptor dice, oye, ya no es suficiente. Lo mismo ocurriría, recordemos, con la leptina. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que la vía de recompensa también se desensibiliza. Y entonces, como yo quiero sentir el mismo placer, quiero sentir el mismo estado hedónico, ¿qué hago? Consumo más. ¿Okay? Entonces, vean cómo hay ciertos patrones o ciertos correlatos pues, neurológicos que parecen coincidir, ¿no? Con la adicción a sustancias y la adicción a las drogas. Ahora tenemos también otra variable, la influencia del ambiente. Vivimos en un ambiente obesogénico, donde todo está al alcance de todos. Quieres un chocolate, quieres unas papas,
vas a la tienda de la esquina y ya está, ¿no? Estas dietas occidentales, como luego le llaman, pues vienen a ser un ambiente adverso, ¿no?, para el desarrollo de estas conductas de adicción. Y les muestro aquí también cómo situaciones adversas pueden conllevar, pueden desatar el consumo desmedido de ciertos alimentos ricos en grasa y sodio, o también dicho altamente palatales, ¿no? O sea, son muy, muy ricos. Estos son resultados del laboratorio, donde tengo la oportunidad de colaborar. Nos interesó saber qué ocurría con esos animalitos que ponemos en estrés crónico. Yo trabajo con modelos preclínicos, es decir, modelitos animales, y quisimos saber qué le ocurría a un animalito que recibe estrés crónico, tratando de hacer un símil con lo que nos ocurre a nosotros: tráfico, temblores, lluvias, etcétera, etcétera. Entonces, les dimos una dieta alta en calorías, muy palatable, les dimos chetos y les dimos chocomil. Tal cual. Entonces, ¿qué observamos? De entrada, los animalitos no estaban en privación de alimento, siempre tuvieron alimento al límite, lo que ellos quisieran, pero así de entrada la preferencia. En su jaulita tenían tanto pellets como chetos. ¿Qué prefirieron? Chetos, ¿no? El doble, o sea, consumían más del doble de chetos que pellets, ¿ok? Ahora, bajo esta situación de estrés crónico, teníamos estos animalitos que solo tenían la dieta hipercalórica y aquellos que tenían la dieta hipercalórica más estrés crónico. Entonces, lo que observamos es que el estrés crónico hace que los animalitos consuman más. Y esto podría parecerse un poco a lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Que en estas situaciones estresantes tratamos de compensar nuestro estrés a través de estímulos reforzantes positivos para disminuir esta sensación de displacer que estoy teniendo, ¿okay? Entonces, estos animalitos que estaban en esta situación de displacer consumieron más comida alta en calorías, en grasa, que aquellos que solo tuvieron el acceso a la dieta hipercalórica. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al pasarlos por una pruebita de ansiedad, palabras más, palabras menos, los animalitos que tenían dieta hipercalórica y los que tenían estrés estaban más ansiosos. Entonces, el efecto hedónico de esa dieta parecía no ser traducido hacia el estado ansioso del animalito. Entonces, sí me gusta aquí, ¿no? Sí me gusta esto que sabe, pero de aquí a que me ayude a realmente estar menos estresado, menos ansioso, pues al menos en nuestro modelo parece ser. ¿Okay? Y bien, aquí hago una pausa y los invito un poco a que pensemos: ¿existe realmente la adicción a la comida? O sea, ¿de verdad hay una adicción controlable que pueda ser medida de alguna manera? Pues bueno, los investigadores clínicos aún no se han decidido si existe o no existe, ¿sí? En la última versión del DSM, el DSM es una guía de diagnóstico. En la última versión del DSM se incluye algo que se llama trastorno adictivo no relacionado a sustancias, pero solo se incluye la adicción al cuerpo. No hablan nada de adicción a la comida. Y otras personas han considerado que la adicción a la comida es una forma severa de trastorno por atracón. Lo que sí es cierto es que existen correlatos neurobiológicos como los que vimos hace rato, manifestaciones conductuales que se comparten con la adicción a sustancias. ¿Qué sustancias? Pues como cocaína, como metanfetamina, como opioides, ¿no? Entonces, en cuanto a estas manifestaciones conductuales, tenemos un instrumento que es de escala de adicción a la comida de Yale, validada por el del 2009-2010 más o menos. Y bueno, toman los criterios diagnósticos del DSM-4, la versión pasada, para dependencia a sustancias. El criterio es en un periodo de 12 meses, o sea, del año en curso a la fecha, si has tenido 3 o más de los siguientes síntomas. Entonces, la escala Yale dice: he notado que cuando estoy comiendo algunos alimentos, termino comiendo más de lo contrario, ¿no? Y esto
Esto igualito ocurre con las personas que consumen otro tipo de sustancias. Terminan consumiendo más de lo que tenían que aportar. Y ese criterio se llama consumo mayor al esperado. También invierten mucho tiempo dedicado a tener la sustancia o recuperarse de ella. Por ejemplo, dice, voy por algo que se me ha antojado, aunque no esté de camino. Entonces soy capaz de ir hacia el helado que me gusta de la tienda que está al otro lado de la ciudad, ¿no? Le dedico mucho tiempo a eso. Mi actividad social se ve reducida porque, porque me da vergüenza que me vean como joven, ¿no? Entonces lo evito, mejor me voy yo a mi casa, como lo que quiero comer y nadie me dice nada, ¿no? Entonces, la sociabilidad se ve reducida, hay síntomas de abstinencia. Cuando he consumido, tengo síntomas de abstinencia como agitación, ansiedad u otros síntomas físicos cuando dejo de comer ciertas comidas, ¿no? Entonces, eso es un síntoma claro de abstinencia. Luego, tenemos que se continúa el consumo a pesar de las consecuencias negativas, ¿no? A pesar de que yo sé que me hace daño comer tanto, o que no debería tener tanta ingesta calórica, pues lo sigo haciendo. Hay tolerancia. La misma cantidad de comida que me hacía sentir bien hace 6 meses, ahora ya no lo hace. Necesito más alimento para llegar al estado hedónico que me producía en meses pasados esa cantidad de alimento o el tipo de alimento. Esta es la tolerancia que hay hacia la comida. Deseos infructuosos de dejar. Si yo de verdad quiero dejar de comer, tanto, pero recae. Entonces, estos criterios diagnósticos, según el DSM-4 en su versión revisada, coinciden, ¿no?, en el diagnóstico de dependencia a sustancias y la escala de adicción a la comida. Ahorita les mencionaba que para algunos el trastorno de la adicción a la comida pareciera ser como una forma severa de trastorno por atracón. Pero en 2017 esta doctora de acá, de una universidad en Colombia, hizo una distinción entre qué había, ¿no? ¿Qué había en cuanto a la percepción de constructos en cuanto al trastorno por atracón y a la adicción a la comida. Pues entraba el placer. Dice aquí que el placer no es una fuente de placer. La comida no es una fuente de placer, ¿no? No necesariamente es una fuente de placer. Mientras que en la comida se busca realmente eso, es una fuente de placer. La función del comer es reducir cierta tensión mental. De acá voy por luego, voy porque me haga sentir bien, voy porque me gusta que me hace sentir. Y cómo se reacciona ante la falta de comida y algunas situaciones que previenen el sobreconsumo, la sobreingesta de alimentos en el trastorno por atracón son percibidas como positivas. O sea, dicen, qué bueno que no pude comer tanto. Mientras que la adicción a sustancias parece ser percibida de manera negativa. Chingo, no pude comer tanto, no llegué al estado que yo quería llegar y hay sentimientos de ansiedad y de ira, ¿no? O sea que hasta pueden llegar a ser un poco agresivos. Hay ciertos rasgos neuropsicológicos que se observan. Aquí vale la pena aclarar esto porque no hay estudios todavía que yo conozca donde evalúen rasgos neuropsicológicos en personas diagnosticadas con personas, ¿no? Lo que les muestro aquí es rasgos neuropsicológicos asociados a trastorno por atracón o aquellas personas que dicen comer mucho, que tienen overeating, ¿okay? Entonces, de entrada, la impulsividad y pérdida de control, eso se observa también en todas las personas que tienen conducta activa, independientemente a que son adictos. ¿Sí? Hay impulsividad y pérdida de control. Alteración en toma de decisiones, esto se ve en un test que se llama el Iowa Task, donde básicamente tienen 4 paquetes de cartas y tienen que elegir 2 mazos de cartas que los llevan a tener mayor recompensa al futuro. Entonces, las personas, vean esta curva, los moraditos son los controles. Estas de las azulitas son el por anorexia, el tipo restrictivo, el verde el tipo purgativo, y las personas con obesidad, este amarillito de acá. Esta es la puntuación, es decir, a menor puntuación, menor
peor ejecución. ¿Okay? Entonces, las personas con algún trastorno de la conducta alimentaria relacionada a la ingesta de alimentos tienen fallas en el test de juego de actividad. ¿Okay? Entonces, esa alteración en la toma de decisiones persiste, ¿sí? Mientras que en los controles, las personas controles parece que no ocurre tal cosa. Dificultad para postergar las gratificaciones. ¿Qué es esto? O sea, si yo ¿quieres un chocolate ahorita? ¿O quieres 10 dentro de 2 horas? No, chocolate ahorita. Ya, ¿ok? Eso es dificultad para postergar las gratificaciones. Las personas con alguna conducta activa tienen dificultad para postergar las gratificaciones. Esta persona con esta compulsión a la hora de comer puede decir, sí, yo me puedo sentir mejor de otra manera, pero la comida me hace sentir bien ahorita. ¿Sí? Yo lo que quiero es ahorita, en este momento. Y por último, flexibilidad cognitiva para la solución de problemas. O sea, uno le da alternativas de solución, esto medido también en pruebas psicológicas, y persisten en el error, ¿no? A pesar de que ya se les dijo más o menos que hay otras formas de llegar hacia la solución correcta, siguen eligiendo el mismo camino, por así decirlo. Bueno, en cuanto al tratamiento de esta condición de comer con tintes de adicción, pues bueno, tenemos que es importante un manejo farmacológico, que lo dará un médico. Es importante el manejo nutricional, que se le tiene que proporcionar a la persona, y me enfoco más en el tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque existe esta variable de acá, de cómo se están percibiendo las cosas, de cómo está ocurriendo, ¿no?, la interacción con este contexto, cómo puedo contender con él. Y en ese sentido, se ha visto que la terapia cognitivo-conductual, les platico rápidamente de qué va. Sucede que tenemos ciertos componentes que van a derivar a una conducta. Primero son el hecho como tal, el pensamiento que yo tengo hacia ese hecho, la emoción que me genera y la conducta que yo hago, ¿no? Entonces se trabaja a nivel de pensamiento, se trabaja a nivel de cognición. Entonces este tipo de terapia ha sido el más efectivo hasta el momento para tratar otro tipo de adicciones, para tratar la adicción a la cocaína, metanfetamina, entre otros. Y les muestro aquí que lo comparan con la terapia interpersonal. Este tipo de terapia es más centrado en qué ocurre a tu alrededor, ¿no? ¿Qué ocurre a tu alrededor? Ignorando de cierta manera un poquito qué está ocurriendo en tu percepción hacia ese entorno que te rodea. Entonces vemos que la tasa de remisión se mantiene en casi 80% hacia las 40 semanas después de terminar el tratamiento. Entonces, parece ser que el efecto es a largo plazo, ¿no? Parece ser que una entrada es más efectiva y que se conserva hacia las 40 y 60 semanas después de haber concluido el tratamiento. Cabe mencionar que esta variante que hicieron aquí es una terapia cognitivo-conductual mejorada en el sentido de que estaba mucho más enfocada hacia la conducta de comer, porque como mencionamos hace rato, no podemos dejar de comer, ¿okay? Y esa es una de las tantas complicaciones de la adicción al comer. Cuando uno tiene una adicción a cocaína, pues evitas todo lo que esté relacionado con cocaína, ir a fiestas, ver a los amigos con los que solías consumir la sustancia, pero con la comida no, uno no puede dejar de comer. Entonces hay todavía más complejidad a la entidad clínica de la adicción a la comida. Entonces, bien, parece ser que este tipo de terapia podría surtir buenos efectos. Por último, se sabe que el consumo elevado de alimentos altos en grasa y azúcar es un factor de riesgo para desarrollar la obesidad. Y hoy en día la obesidad es un problema de salud pública que le cuesta al sistema de salud, ¿no? Y que además es otro factor de riesgo para el desarrollo posterior de otro tipo de alteraciones, unas muy complejas.
Según la OMS, la ingesta de alimentos hipercalóricos altos en concentración de azúcar ha llevado a duplicar la obesidad de 1980 a la fecha. O sea, en 32 años ya se duplicó la cifra de personas con obesidad a nivel mundial. Y, dado lo que mencioné en la diapositiva anterior, es de suma importancia el trabajo interdisciplinario entre médicos, nutriólogos, psicólogos, psiquiatras y los que se puedan ir sumando, porque, como vemos, es un fenómeno muy complejo, multicausal, multifactorial, que se tiene que atender de esa manera, ¿no? Multifactorial. Entonces, es a lo que se pretende un poco con esta plática, observar la complejidad de que tenemos una cosa muy biológica, pero también tenemos algo de percepción, pero también tenemos esta manifestación conductual que tenemos y debemos que tomar en cuenta como profesionales de la salud, ¿no? Y pues nada, la obesidad sin duda es un problema de salud pública. México ocupa, hasta donde me quede, en primer lugar en la obesidad infantil a nivel mundial. Entonces, hay mucho que hacer, ¿okay? Hay mucho que hacer y sobre todo poner atención a estos patrones de conducta que empiezan a consumir de manera desmedida ciertos alimentos. No basta con decir, es que come mucho, es que está. No. Puede haber ser un síntoma de que algo más grave y de cuidado pudiera estar ocurriendo. Por mi parte, muchas gracias.